día vamos a ver lo que dice, amado hasta el final. Amado, y lo tenemos en Mateo, capítulo 26, versículo 47 al 49. Ya, la palabra de Dios dice así, arresto de Jesús. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente, con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besara, ese es, prenderlo. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve, maestro, y lo besó. Eso es. Vamos a ver, ¿qué es lo que nos dice la palabra del Señor? Acá dice el arresto del Señor. Acá se puede hablar muchas cosas de aquí. ¿Quién era? Sabemos quién era Jesús, pero también sabemos quién era este Judas. Judas era un hombre normal, común y corriente como los otros 11 discípulos, con él eran 12. Pero ¿qué había pasado? Muchas de las veces yo entiendo también que al comienzo yo me preguntaba y decía, ¿cómo Jesús pudo haber escogido a un hombre cuyo defecto era robar? Cuyo defecto era robar. Es como decir, bueno, pues al ladrón le puse cuidador de su casa. ¿Y qué va a hacer? Lo va a robar, pues, ¿no es cierto? Pero, y yo me preguntaba, y no solamente yo, ¿no? Seguramente mucha gente, claro, ahora lo comprendo, pero antes no lo comprendí y no sabía. Y decía, ¿cómo es posible? Si el Señor es Señor de todo, el Señor sabe lo futuro, sabe todo el futuro, sabe cuál va a ser el final. Claro, pero a pesar de que el Señor sabe, lo que ha de ser en el final, que puede ser muy negativo, eso nos sirve a nosotros, los vivos, ¿como qué? Como una experiencia positiva, como una experiencia que ha sucedido, una experiencia negativa, pero nos sirve como una experiencia positiva. ¿Para qué? Para aprender. El hecho que robaba es negativa, pero ese hecho para nosotros como experiencia nos enseña una experiencia, pero positivamente, para no caer en lo que cayó Judas. Entonces, ¿qué pasó aquí? Judas puede ser un hombre que tenía la costumbre de robar, pero ¿cómo llegó Judas a formar los 12, uno de los 12 apóstoles? ¿Cómo llegó? Llegó pues como los otros discípulos, los otros apóstoles. El Señor lo escogió, pero ¿qué pasó con este hombre? Este hombre al comienzo se sintió muy interesado. Este hombre fue destacándose en el grupo, y lo que no se sabe es que si había una intención negativa, de repente había una intención y se destacaba justamente con qué finalidad, para que lo nombren la administración del grupo. Se destacaba. Así hay ahora hombres, hermana, hombres y mujeres hay que se destacan en cierto, pero pensando en un futuro algo malo. Hay mucha gente, especialmente los políticos, hermano. Los políticos tratan de destacarse para conseguir ¿qué? Un puesto. Y vivir de ello y sacar, y no solamente vivir de ese sueldo que le dan, sino de robar. Hay mucha gente como Judas. Hay mucha gente que se meten a un puesto
Y se meten no por el sueldo que le van a dar, sea jugoso o no. Lo que le interesa es escalar los puestos más altos para poder tener acceso al dinero. Y lo vemos en política en este gobierno. ¿Cómo entran aquí a llenarse las manos? Pero vayamos, dejemos a un lado los políticos que ya sabemos cómo es. ¿Y qué pasó acá con Judas? Judas, hay una enfermedad que se llama clautónoma, pero no es ese lo que tenía, porque el clautónoma roba de otro, pero acá no. Él no robaba de otro, sino robaba de lo que él era tesorero, de lo que juntaba, de lo que yo entiendo que Jesús hacía muchos milagros y aquel que tenía dinero daba el dinero. Y no porque Jesús estaba interesado en el dinero, no. Jesús es el dueño del oro y la plata, no necesitaba el dinero. Pero hay gente de buena voluntad. Acuérdense, hay gente de buena voluntad, como aquel que Eliseo sanó, fue un general. Amán, el general Amán. El general Amán llevó muchas riquezas para que lo sane Eliseo. Pero Eliseo lo sanó. Pero después que lo sanó, pues Eliseo lo rechazó. No quería. ¿Por qué? Porque él sabía como profeta que a Dios no le interesa el dinero. Lo que le interesa a Dios es el alma de la persona que se convierta, para que lo adore, para que reconozca quién es Dios. Entonces este hombre, como fue rechazado, fue sanado, pero antes de ser sanado, por su soberbia no iba a ser sanado, pero le dieron un consejo y ese consejo lo obedeció y se fue y sanó. Pero cuando le quiso dar todos los bienes materiales a Eliseo, Eliseo lo rechazó y le dijo, no, vayas en paz nomás. Y se iba. Pero su secretario de Eliseo, pues como tenía ese deseo personal de tener bienes, se fue engañando a este general Amán. Se fue y lo alcanzó y le dijo Eliseo quiere, ahora se ha acordado que tiene compromiso y quiere lo que le... Ya el general dijo, ya tú, toma lo que quieras. Y lo tuvo, hermano. Pero el profeta Eliseo era un profeta que sabía lo que iba a suceder. ¿Por qué? Porque el Señor le abría la mente. Él no era nada. Pero ¿quién le da poder? ¿Quién nos abre en la sabiduría? Es Dios. Por eso Eliseo, cuando llegó el secretario, ya había guardado todo lo que tenía, que le había engañado al general, y le dijo, como castigo, y le hice recordar, ¿qué te dije? ¿Por qué mentiste? Le dijo. Entonces le dijo, lo que el general tuvo y ya está sanado, eso lo vas a tener tú. Inmediatamente la lepra comenzó a roer en su piel, en su cuerpo. Es así, parecido aquí en Judas. Era un hombre común y corriente, pero tenía un defecto. Un defecto en el cual el Señor, ¿qué pasaba con el Señor? Todos los discípulos estuvieron 3 años con el Señor. 3 años, hermano. 3 años. Y 3 años estuvo Judas con el Señor, quien administraba el dinero. Pero él de ahí se paraba y agarraba el dinero. Era un ladrón. El Señor lo sabía desde un comienzo. Pero así como el Señor conoce nuestro corazón, conoce que nosotros le estemos robando al Señor. ¿Cómo lo estamos robando, hermano? ¿Cómo lo estamos robando? A veces con nuestro diezmo.
Porque el Señor mismo lo dice, no yo. El Señor mismo lo dice. Hay otro, el que tiene una tienda, no le da el completo el peso. Ese es otro Judas. Porque dice que si roba 10 céntimos y el otro roba 1 millón, es igual, ha robado los dos. No es la cantidad, sino es el acto. El robo. Acá en la vida diaria dice, no, 10 céntimos no es robo. O 1 sol no es robo. Pero ese que robó 1000 soles, 2000 soles, ese es de robo. Ese a la cárcel. No. Para Dios es igual, hermano. Es igual. Acá no hay pecado chico ni grande, ni pecado blanquito. No, 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 no hay. Pecado es pecado y el pecado es muerte. Hoy día tuve una experiencia. Yo le compro allá en Unicachi le compro oyuco. Entonces le compro 2 kilos de oyuco. Me dijeron 1 kilo, pero como lo vi la oferta que decía, ya le compré 2 kilos. Entonces, nunca es malo si uno compra de más. Más si es alimento, mejor. Entonces la esposa se va a alegrar más bien. Entonces, ¿qué pasó, hermano? Le doy 20 soles para que se cobre. ¿Y sabe lo que me estaba dando, hermano? Le di 50 soles y era 6 soles tenía que cobrarse. Y me estaba dando 44 soles devuelto. Y le digo, señor, le digo al joven, señor, ¿está bien su vuelto que me está dando? Y dice, no, uy, disculpe. Yo, hermano, tengo la costumbre de decirle, yo soy de Cristo. Y si soy de Cristo no puedo hacer un acto malo. Y me quedan mirando. ¿Por qué me quedan mirando y dice, ¿cómo? ¿Qué es de Cristo? No le digo, aquel que es siervo de Cristo se debe a la obediencia como es Cristo. Y no debo de, yo bien podría recibir, pero no es correcto, no es correcto, no puedo recibir algo que no me corresponde, le digo. Qué bien, me dice, así es. Sigue a Cristo y tendrás el mismo espíritu que tengo, le digo. Y así. Cuando se equivoca la gente, así le digo, hermano. Esa es mi palabra, Cristo. Entonces, ¿por qué? Porque la tentación es, hermano, así, rapidito nomás, y el enemigo quiere mismo, aprovechate el tiempo. No, no es así. Así es. No sucede a cualquiera. El error del comerciante puede dar de más. Así es. Da diariamente, se equivoca todo. Pero está en uno. ¿Qué formación tiene? ¿Quién me formó? Primeramente, Cristo nos ha formado. ¿Por qué Cristo nos ha formado? Porque nos alimentamos de su palabra. Nos alimentamos de su palabra. Yo entiendo que Judas, a pesar que vio todos los milagros y todas las enseñanzas que Cristo hacía, él solamente miraba, pero no seguía las enseñanzas de Cristo, no seguía. Y si uno no sigue la enseñanza de Cristo, entonces nuestro corazón no está lleno de Cristo. Y vamos a tener tentaciones como cualquier otro. No estamos protegidos del pecado. Entonces, nuestra labor como Cristo, por eso el Señor dice, pues, el que bebe de mí no tendrá sed jamás. O sea, no cometerás el error
que cometen todos los días el hombre que está sin Cristo. Pero eso sí, no, siempre le digo, seguir a Cristo no es fácil. Seguir a Cristo es de valiente, no de valentía, sino de valiente que uno persiste en alimentarse de Cristo, de la palabra del Señor. Eso es, eso ha sido. Judas no se alimentaba del Señor, a pesar que vio todos los días los milagros, las enseñanzas que daba Cristo. No se alimentaba, porque si ese hombre se hubiese alimentado de esa doctrina que daba el Señor, de esas enseñanzas que daba el Señor, con su propia vida, no. Es así. Pero ¿qué pasó con el Señor? El Señor, hermano, tú lo tuvo 3 años a él. El Señor sabía quién era Judas. Pero el Señor tuvo paciencia, hermano, tuvo paciencia. Tuvo paciencia. ¿Tuvo paciencia de qué? De esperar los 3 años para que este hombre algún día se arrepintiese de lo que él era, un ladrón. Tuvo paciencia el Señor. Porque si alguien, un empresario ve que su trabajador es un ladrón, inmediatamente, de repente lo lleva hasta la comisaría, no solamente lo bota. Pero Dios no tiene pues el corazón de un hombre. Dios tiene un corazón de Dios. Uno de los frutos que tiene el Señor es la paciencia. La paciencia. Si no tuviera la paciencia que tiene nuestro Señor Jesucristo, no hubieran hecho desaparecer a todo pecador. Es así. El Señor tuvo paciencia para que este hombre algún día de los 3 años se arrepintiese de su mal proceder y confiese ante el Señor. Pero no, fue todo lo contrario. Fue todo lo contrario porque no solamente llegó a robar, sino que ya con el tiempo le pareció poca plata. ¿Y qué es lo que hizo? Lo vendió al Señor. Lo vendió por 30 monedas de plata. Por aquel entonces era una millonada. Lo vendió. O sea, no le bastó, hermano, de robar de la bolsa que tenía. Sino que al final, ¿qué hizo? Lo vendió. Ese fue el error más grande que cometió él. Yo entiendo que el Señor, su corazón se entristeció, se puso triste. ¿Por qué? Porque el Señor tuvo paciencia para que este hombre revertiera su mal proceder que hacía todos los días. Y no lo hizo, fue peor. Porque no le bastó robar todos los días, sino que lo vendió. Lo vendió y tuvo pues como dice, ya él había perdido toda la razón, hermano. Toda la razón porque fue a entregarlo. Fue a entregar al Señor. Fue entregado y lo vendió y lo entregó con un beso al Señor. Porque él dijo, aquel que yo lo bese, a ese lo chapan, lo prenden. Ese es el Cristo que ustedes están buscando. Es así. Por eso el Señor le dice, pues, cuando lo besa, él le dice el Señor le contesta, después que lo besa, le dice, amigo, ¿a qué vienes? Le dice. El Señor, mire, a pesar de eso, acuérdense que tanto la paciencia, no solamente tuvo paciencia el Señor tuvo amor entrañable por cada uno de sus discípulos.
Porque a pesar de que lo vendiese, a pesar que lo estaba entregando, a pesar que él recibió las 30 monedas de plata, le fue a entregar y el Señor le dijo, amigo. Lo recibió, le entregó, le dijo, amigo, le dijo. ¿Otro qué le va a decir amigo? Le dice una malcriadez y lo bota con violencia. El Señor no fue así. El Señor, acuérdense, hermano, el Señor ama al pecador y aborrece el pecado. ¿Por qué el Señor aborrece el pecado, pero ama al pecador? ¿Sabe por qué, hermano? Ama al pecador, pero aborrece el pecado. ¿Por qué al pecador lo ama? Porque espera que nosotros y aquel pecador se arrepiente de su mal proceder y vuelva al Señor. Acuérdense del pueblo de Israel, hermano. El pueblo de Israel tantísimas veces murmuró contra el Señor y le dijo, no queremos, no te queremos a ti, queremos un rey. Fue rebelde. El Señor siempre, acuérdense, les dice, en la Escritura dice, si ustedes se arrepintiesen de su mal proceder, si ustedes se arrepintiesen de su mal camino, si desechan los dioses hechos de barro, hechos por la mano del hombre, si lo desechasen y me volviesen a mí y me adorasen, yo sanaré su tierra. Yo sanaré su tierra y lo prosperaré. Y apartaré mi castigo sobre el pueblo de Israel. ¿Y qué hizo el pueblo de Israel? No le hizo caso, hermano. No hizo caso. Cuando el pueblo de Israel estuvo como esclavo, y no solamente en Egipto, estuvo subyugado sobre muchas naciones fuertes, conquistado. Babilonia, por ejemplo. Ahí tenemos también Egipto. Egipto fue 400 años. Ellos, las nuevas generaciones, oraron, hermana, oraron al Señor. Y en su inmensidad de amor a su creación, a su pueblo, el Señor regresó y lo sacó de Egipto. O sea, con eso nos está demostrando el Señor que ama, nos ama al Señor, hermano. Nos ama a pesar de que somos, ¿qué somos? No somos nada, somos pecadores. Muchas de las veces pecamos, pero el Señor siempre está abierto su mano y nos dice sus brazos. ¿Para qué? Para abrazarnos si nosotros nos arrepentimos de nuestro pecado y de nuestro mal proceder. Y dice, si te arrepintiese, yo no me acordaré de tu pecado. Eso nos dice a nosotros. No me acordaré de tu pecado si vienes a mí y te arrepintieses y confesares con tu boca. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Eso está escrito en la palabra del Señor. En Romanos 10:10. Pero hermano, el Señor tan bueno ha sido con este hombre, que cuando le dijo, amigo, ¿a qué vienes? El Señor le estaba llamando la atención a él, para lo que estás haciendo, no hagas eso. Has estado conmigo, has comido en la misma mesa, el mismo plato conmigo tanto tiempo, y me estás haciendo eso. Arrepiéntate de tu mal proceder. Pero él siguió adelante, lo besó y lo entregó. A pesar de que sus palabras que le dijo al último cuando lo besó, él no paró, al contrario, siguió con su proceder.
Pero tan amoroso que fue el Señor esperaba que él se arrepintiese. Así es, el Señor siempre nos espera, hermano. Pues cuando nosotros cometemos un pecado o nos equivocamos a veces de nuestro caminar diario, hermano, porque es así. Nuestra naturaleza humana, no solamente por el diablo, no solamente por el mundo, nuestra naturaleza es pecaminosa. No estamos exentos de pecado, sino somos propicio al pecado. Es así. Amen a la palabra del Señor. Amen a Dios. Seamos temerosos de Dios, hermano. Cuando el hombre y la mujer es temeroso de Dios, dice que al ser temeroso de Dios es el principio de la sabiduría. Y esa sabiduría viene de Dios, no es del mundo. Acuérdense, ¿quién era temeroso de Dios? Job. ¿Quién era otro temeroso de Dios que no fue judío? Cornelio. Cornelio era temeroso de Dios, daba limón al pueblo. Era un hombre recto. Era un hombre que a pesar de ser romano, él oraba todos los días y buscaba a Dios. Por eso Dios lo recibió. Porque utilizó a Pedro para que el Espíritu Santo venga a su vida. Dice que este hombre oraba todos los días. Ese es el ejemplo que deberíamos de tomar, ese camino, hermano. Ese es el ejemplo. Un romano era un centurión. Y no solamente él era el favorecido por el Señor. Toda su casa, dice, toda su casa. Toda su casa. O sea, este hombre daba muestra de ser un buen cristiano que amaba a Dios ante su casa primeramente. Y después con lo de la calle. Es un ejemplo que nos da. Acá, por eso dice, cuyo título dice, amado hasta el final. El Señor amaba a este hombre llamado Judas hasta el final. Ese es nuestro Dios. Nos ama, hermano, hasta el final, hasta que nosotros podamos entregar nuestro espíritu al Señor. Somos amados de Dios y tenemos que corresponder a ese amor que Dios nos ama todos los días. Tenemos que responder. Vamos a ver qué nos dice último, Santiago 1:22. ¿Qué nos dice Santiago 1:22? A ver, hermano. Capítulo 1, versículo 22. Santiago. ¿Qué nos dice? Muy bueno el versículo, hermano. Santiago 1:22 dice la palabra, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. No estamos engañando, sino somos hacedores de la palabra. No seamos oidores. Por eso yo siempre cuando me encuentro con un inconverso, ¿qué les digo? Yo antes de conocer a Cristo, yo era oidor de la palabra, oidor de Cristo. Decía, sí, hay un Cristo, hay un Dios, pero hasta ahí no me llegaba. Pero ahora no soy oidor. Ahora Cristo está en mi corazón. ¿Y por qué está en tu corazón? Porque lo recibí a Él, me arrepentí de mi camino lleno de pecado. Esa es mi vida vieja. Y ahora creo en Cristo que Él pagó con su sangre en la cruz mi deuda. Y soy salvo. Tengo un hogar ahí en el cielo que me está esperando en el fin de mis días. ¿No quieres también tener ese privilegio? Es gratuito.
No te cuesta nada, solamente pon tu vida a los pies del Señor. Reconoce que eres pecador. Reconoce que Cristo vino aquí. Un Dios todopoderoso descendió con carne y hueso para pagar nuestra deuda, nuestro pecado. Y Él sufrió en la cruz por nosotros, por amor a su creación. Así. Tú no sabes.